Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar de emprendimiento, titulado Desarrollo de la Visión Creativa. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos al maestro Alejandro Manuel Miranda Torre, Public Speaker y estudioso del desarrollo potencial humano. Y como moderador de este evento nos acompaña el maestro José Antonio Muedano Valladolid, colaborador del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento del CUSEA. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestras redes sociales en Facebook, en el chat de Livestream. De igual manera les anunciamos que pueden consultar en www.webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora dejo en el uso de la voz al maestro José Antonio Muedano. Muchas gracias, maestra Cintia Álvarez, por la presentación. A nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, queremos agradecer la participación en este webinar con el que nombramos Visión Creativa. Para ello, a nombre del maestro Samuel Cárdenas, director del Centro Internacional de Ciencia Empresarial y LINE, les da la cordial bienvenida. En ese sentido, les quiero presentar al maestro Alejandro Manuel Miranda Torres, el cual es docente del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, también da clases en otras universidades, a grados de posgrados. Actualmente se desarrolla como conferencista y estudioso del desarrollo del potencial humano. Es autor del libro Líderes Ocultos, un bestseller de Amazon Internacional, conferencista internacional sobre temas de liderazgo y principios de éxito, coach en liderazgo y éxito personal, CEO de la empresa inmobiliaria Happy Coast Real Estate SADCB. Maestro, pues bienvenido. Gracias por participar en los webinars que venimos desarrollando en el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento del Centro Económico Administrativa, del cual usted es docente también y da clases. Qué interesante tener un docente que, aparte de dar clases, es conferencista y tiene un libro sobre liderazgo, maestro. Pues bienvenido. Le cedo toda la palabra. Es todo suyo este tiempo. Al final tendremos unos 10 minutos para compartir preguntas, inquietudes por parte de nuestros participantes. Adelante, maestro, y bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. La verdad, un verdadero honor. Estoy muy agradecido con todos ustedes, con todo el equipo, con el CUSEA, por supuesto. Y hoy quiero hablar de un tema que es uno de mis favoritos, que me apasiona. La capacidad de la visión creativa del ser humano. El cómo todo surge a partir de una idea. Todas las empresas exitosas, los productos que consumimos al día de hoy, quizá no existían hace 20 años. Los productos, las marcas de mayor renombre que consumimos al día de hoy son el resultado de una idea. Y quisiera revisar qué se tiene que hacer a partir del surgimiento de una idea hasta la materialización de esta idea en un proyecto, en un producto, en un servicio. Quisiera compartir aquí una idea surge de inmediato, quizá nos toma un poco desprevenido el manejo de las ideas. Por eso el manejo de una idea tiene que ver con la capacidad para controlar, visualizar y revisar nuestros pensamientos. Solo si me ayudan, ahí sí se ve la imagen, ¿verdad? La visión creativa es el resultado de la proyección de todo lo que pensamos y todas las ideas que vienen hacia nosotros. La imaginación, en palabras de Napoleón Hill, es el taller del alma y es a través del cual el destino de un hombre está diseñado. Con el tiempo he aprendido que para desarrollar la capacidad
de obedecer y atender estas ideas, tenemos que desarrollar la confianza en nosotros mismos, pero sobre todo, seguir nuestra intuición. Una idea no puede ser desechada tan fácilmente. A veces surgen ideas y las desechamos incluso antes de iniciarlas. De ahí el poder de una idea. Y las ideas tienen que ver con una expresión de todos los hombres y mujeres que han hecho historia a través de la historia de la humanidad y han estado alejados de cualquier crítica y son responsables de la civilización tal y como lo conocemos. No solamente los productos, sino las ciudades, el mundo en el que estamos es el resultado de la idea de alguien más. Es decir, todo se crea primero en nuestra imaginación. Antes de materializar algo, siempre es importante reconocer que todo surge de la idea y de la imaginación de alguien más. Todos los avances modernos son el resultado de la visión creativa y todo lo que está por suceder o llegar al planeta Tierra es el resultado de esta imaginación. La imaginación es una cualidad que podemos nacer con ella, pero básicamente es adquirida a través del libre uso de nuestra imaginación. La visión o la visión creativa empieza primero por ver el final. Stephen Covey en sus 7 hábitos de las personas altamente efectivas habla sobre la importancia de empezar todo proyecto siempre con el final en mente. Y ese es el desarrollo de nuestra visión. La visión creativa tiene que ver con la construcción de planes, objetivos y la existencia de un propósito. Una de las características más importantes para el desarrollo de una idea o tener visibilidad sobre un proyecto es tener un propósito. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué necesidad del cliente queremos atender? ¿Por qué? ¿Cuál es el porqué del producto o servicio que queremos crear? La visión creativa está basada en la observación del universo y a través del cual ideas, conceptos son expresados a través de nuestro cerebro. Esto lo decía el doctor Elmer Gates. El doctor Elmer Gates fue famoso por haber patentado más de 300 inventos y él tenía algo que llamaba el cuarto del silencio. El doctor Elmer Gates era un inventor, él inventó el extinguidor y era contratado por empresas para perfeccionar inventos ya existentes, pero que eran perfectibles. Él se encargaba de mejorar alguna pieza, algún funcionamiento, algo en el sistema. ¿Cómo lo hacía? El doctor Elmer Gates desarrolló la habilidad de estar en este cuarto del silencio simplemente pensando, recibiendo ideas. Y se decía que era un cuarto en plena oscuridad en la cual solamente tenía su escritorio, un papel y una pluma, y a través de los cuales vaciaba todo lo que llegaba a su mente. Se enfocaba, se concentraba en el producto que quería mejorar y llegaban ideas hacia él. ¿Era un superdotado? No. ¿Era una persona especial? No. Tenía el hábito de la consistencia, de la perseverancia en la persecución de ideas. Napoleon Hill dice que la visión creativa es el resultado de un propósito. Por eso todo el esfuerzo humano, aquello que trasciende, todo aquello que crea un antes y después en la historia de la humanidad, surge a partir de la existencia de un propósito. Y el propósito es qué quiero lograr, pero sobre todo, por qué lo quiero lograr. De ahí la importancia de lo que dice el doctor Stephen Covey es empezar con el final en mente. Ese es nuestro propósito. Para el desarrollo de la imaginación es importante entender que hay 2 tipos de imaginación. Está la imaginación sintética, que no es otra cosa más que la perfección de conceptos, ideas o factores ya existentes y que son mejorados mediante alguna fórmula o un toque final al producto. La imaginación sintética es perfeccionar lo que ya existe. Por ejemplo, todas las ideas que surgen hoy en día, los productos, por ejemplo, las aplicaciones que hay para servicios ejecutivos de taxi, etcétera, son el resultado de la imaginación sintética. ¿Por qué? Porque quien lo hizo
combinó la existencia de conceptos preexistentes en un nuevo producto, en un nuevo servicio. La imaginación sintética es, por ejemplo, fue aplicada para la invención del foco por Edison. ¿Por qué? Porque los conceptos fundamentales físicos que integran el foco ya existían. Lo único que hizo Edison fue combinar estos factores. Por ejemplo, fue cuando él se dio cuenta de la importancia de quemar un alambre al vacío. Es por eso que cuando entendió la combinación de estos dos factores, se creó el foco. Ojo, fue una idea, pero toda idea debe de estar acompañada de un principio que se llama dar la extramilla. Dar incondicionalmente, sin esperar consistentemente en la búsqueda de ese propósito. ¿A qué me refiero? Edison intentó el foco eléctrico más de 10,000 veces. Esto habla de una consistencia y de una disciplina de disciplina y de iniciativa personal tremenda en la consecución y materialización de esta idea. El segundo tipo de imaginación que existe es la imaginación creativa. La imaginación creativa es cuando un concepto totalmente innovador, no existente, llega a través de nosotros y lo materializamos. Por ejemplo, cuando se inventó el aeroplano por los hermanos Wright, pues no había, aunque había planos y diseños de Da Vinci y había otros que habían hecho estos esfuerzos, era totalmente innovador y realmente cambió la historia de la humanidad. La naturaleza nos puede enseñar sus secretos más profundos a aquel ser humano que está comprometido a descubrirlos. ¿Cómo? Mediante el uso de la imaginación y de la disciplina y de estos principios fundamentales que si los analizamos van en todo producto, en todo servicio, en todo aquello que ha cambiado la historia de la humanidad. Aquí quiero poner algunos ejemplos de la imaginación sintética. Ahí está el foco eléctrico. Hay los sistemas de autoservicio que hoy aplicamos en los supermercados, son el resultado de este mismo. William Barnett fue capaz de diseñar un sistema de mercadeo de sartenes de aluminio. No me voy a detener mucho en esto, pero sí es ponerlos como referencia. Y el famoso modelo T de Henry Ford es el resultado de la imaginación sintética y de la aplicación disciplinada de otros principios tales como la iniciativa, la autodisciplina, el dar la extramilla y sobre todo no rendirse jamás ante la adversidad. Los ejemplos de la imaginación creativa es Edison, que también inventó el fonógrafo, Marconi con la comunicación sin cables, Madame Curie cuando descubre el radio y el avión del que recién hablamos hace unos momentos. También la maquinaria pesada, que hoy en día no podríamos entender la historia de la humanidad sin el invento de Robert Letourneau. Este es el resultado de la imaginación sintética y la imaginación creativa, que todos podemos conectar con ellas, todos somos poseedores de esta imaginación, pero la diferencia radica en qué tan comprometidos y qué tan seguros nos sentimos de nosotros mismos para llevar a cabo esta idea. Una de las cosas que más me he encontrado cuando escucho temas de emprendimiento o jóvenes estudiantes que salen de la universidad y quieren establecer una empresa o atender y satisfacer un servicio, a veces se encuentran con muchos nos, con mucha negatividad. Pero yo pienso que el no más peligroso es el que nos decimos a nosotros mismos. El tener la confianza, el poder pensar en grande, el poder motivarnos a creernos capaz de llevar a cabo un proyecto es indispensable para el desarrollo de la creatividad humana. Todos los seres humanos que tienen como finalidad el descubrimiento de su propia imaginación y su propia creatividad, primero, no están pendientes de lo que piensen otros, están libres del miedo a lo que puedan decir otras personas. A veces es muy común que cuando queremos compartir un proyecto, nos encontramos mucha gente que nos dice las miles de razones por las que no podemos iniciar ese proyecto. Mi consejo es no
cacarear el huevo antes de tenerlo, no presumir o no hablar de un proyecto sino entonces ya que esté realizado. Primero, por evitar estos comentarios de personas externas, y segundo, porque nos pueden robar la idea. Este es un tema importante en la creatividad. Respaldar, defender y proteger por los medios legales nuestras ideas y los sistemas creados a través de la imaginación. Otra característica de una persona que busca y desarrolla su imaginación es que está en paz con su propia conciencia. Es decir, la creatividad tiene que ver con principios universales de integridad, de ética y del buen desempeño profesional de lo que les está tocando emprender. Y busca siempre atender una necesidad de la humanidad o es justo con lo que la humanidad necesita. La imaginación creativa siempre busca atender necesidades de la humanidad. Hoy en día, por ejemplo, la humanidad está volcada a buscar, mediante la aplicación de la imaginación sintética, por ejemplo, algo que resuelva el problema del COVID. Cuando esto llegue, será el resultado del estudio, análisis, perseverancia de conceptos científicos predeterminados que estudiosos sobre el tema están desempeñando con un gran afán para resolver este problema mundial. Y por último, la visión creativa tiene que comulgar, tiene que estar entregada al saber, a ser honestos con nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que luego hay empresas o productos que se venden cuando alguien hizo mal uso, se robaron ideas o planos, etcétera. Esto tiene que ver sobre todo con el desarrollo de la integridad de quien vende o ofrece un servicio. Importante, para el desarrollo de la imaginación creativa hay un precio que pagar. Es desarrollar la idea, por supuesto. Ya hablamos de la importancia de la generación de la idea, pero hay un precio que pagar en cuanto a disciplina, en cuanto a consistencia, en cuanto a pasar horas y horas quizá de trabajo buscando crear este nuevo producto, su aplicación, su funcionalidad, su mercadeo, su atención puntual a las necesidades de los clientes. La imaginación es nuestra base y nuestra conexión con la mente subconsciente, que a través es mediante la cual recibimos estas ideas, conceptos que son revelados a nosotros. Por eso cuando decimos la expresión se me prendió el foco, es eso. Es que llegan estos conceptos a través de nuestra mente subconsciente basado en nuestra que la mente subconsciente es a veces ese puente o ese vínculo o ese trampolín con la inteligencia infinita, con el universo, con lo que es la poseedora de todas las ideas y los conceptos que el hombre ha aplicado para su beneficio. La visión creativa también tiene que ver con el entendimiento y percepción de las necesidades que hay, no solamente en el mercado, en el mundo, y cómo atender esas nuevas oportunidades. Atender las necesidades que hay hacia afuera y cómo cumplirlas, cómo satisfacerlas. Antes, yo me acuerdo en mercadotecnia, en los 80 se enseñaba, se buscaba producir un servicio o producto y luego buscar cómo venderlo. Hoy en día, primero detectamos esa necesidad, primero vemos qué está sucediendo en el mercado y luego entonces pensamos en qué producir y cómo atender esa necesidad. Por eso, la visión creativa está íntimamente relacionada con el concepto de la fe. Y me refiero a una fe universal, no religiosa, a la fe en persistir, a la fe en que vamos a lograr el proyecto por el que estamos trabajando. Imagínense qué hubiera pasado con los 10,000 intentos de Edison sin la fe en sí mismo, en la seguridad de la que hablaba hace un poco. La fe es ese vínculo y ese acercamiento que tenemos a la inteligencia infinita, que es la fuente de todo el conocimiento. Mediante la aplicación de estos principios podemos llevar a cabo una idea a buen puerto. La imaginación creativa puede ser aplicable no solo a los negocios, a toda la actividad humana, a la logística y cadena de suministro, que es una área en la que he trabajado por casi 25 años de mi vida, y les platico algo muy rápido. Yo me acuerdo cuando yo empecé a conocer el funcionamiento de la logística portuaria, me di cuenta que los puertos,
Liberar un contenedor, por ejemplo, en términos de logística, era muy tardado. Entonces, siempre estábamos a través con un equipo de trabajo buscando maneras para perfeccionar los tiempos y movimientos del contenedor para poder reducirlos y reducir costos al cliente. Esto mediante la aplicación de una idea y la aplicación de otro concepto muy importante que son las mentes maestras. Las mentes maestras es un principio universal de colaboración entre varias mentes humanas con el fin de diseñar, perfeccionar y llevar a cabo una idea. Otro campo en el que se puede aplicar la imaginación creativa es con la educación. Hoy en día todos hemos visto este cambio radical que ha habido a partir del COVID, en el cual los maestros hemos tenido que aprender incluso nuevas tecnologías para dar clases en línea. Ese es un ejemplo de creatividad y ni hablar, por ejemplo, del diseño, creatividad, respaldo que tiene, por ejemplo, el equipo de CTA en el CUSEA, ¿no? Es creatividad pura y dura. En la agricultura, en el marketing, en realidad la visión creativa tiene aplicación en todos los aspectos del desarrollo humano. ¿Qué hacer? ¿Cómo desarrollarla? ¿Cuáles son las herramientas que me puedo llevar hoy para la aplicación de esta visión creativa? Lo primero, pregúntate cómo te puedes acercar cada día a un propósito. Si tu propósito es un producto, un servicio, una nueva manera de hacer las cosas, un nuevo producto en el mercado, pregúntate cómo puedo acercarme a la perfección de ese servicio que quiero ofrecer. Las preguntas, hacernos preguntas nos da mucho poder, pero sobre todo pone a trabajar nuestro subconsciente y las respuestas llegan. Tener el hábito de preguntarnos todos los días cómo puedo acercarme a este propósito me empodera, me da claridad mental y me ayuda a tener un entendimiento claro y puntual del producto que quiero ofrecer al mercado. Otra es escribir todos los días nuevas ideas que ayuden a perfeccionar este producto. Escribir y leer sobre productos existentes para obtener nuevas ideas de cómo podemos perfeccionarlo en caso de que queramos perfeccionar un producto o a través de la imaginación sintética. Y una manera, como lo hacía el doctor Elmer Gates, pero es una práctica común, yo conozco muchos empresarios que lo hacen, es sentarse 1 hora al día, simplemente en conexión con el universo, en silencio, y obedecer, escuchar, observar ese diálogo interno y apuntar absolutamente todas las ideas. Yo tengo como un hábito tener en el buró de mi cama siempre un papel y un lápiz, y en la noche a veces me levanto a escribir cosas de problemas que no puedo resolver, de cosas de la oficina o de temas que me interesan que no tengo manera de encontrar una solución. Por eso los antiguos se decían, consúltaselo a la almohada. Consultárselo a la almohada tiene que ver con el desarrollo de la imaginación creativa y con la conexión con esta inteligencia infinita que es la que nos provee de todos los conceptos. Hemos hablado hasta ahorita de la imaginación creativa, pero quiero hablarles también de algo muy importante. Cómo llevar a cabo las acciones para desarrollar una idea. Una idea puede valer millones de pesos. Una idea puede generar empresas, emporios, pero para que esto suceda hay que tener un plan. Y hoy quiero hablarte sobre la importancia de actuar en relación con esta idea, de la actuación, de la acción, de la fe aplicada en el proceso para llevar a cabo todo esto que viene a nuestra mente. Hay que ensuciarnos las manos, hay que ensuciarnos de grasa y entrar en el campo de acción. ¿Qué hacer? Me gusta mucho una frase de Thomas Jefferson que decía, si quieres algo que nunca tuviste, debes estar dispuesto a hacer algo que nunca hiciste. Una idea no nomás es tenerla. De hecho, el 99% de un proyecto es transpiración, sudor, el 1% en la inspiración. Por eso es importante tener un plan de acción. Tener una idea no nos va a hacer millonarios. Tener una idea, materializarla con disciplina y la aplicación de ciertos principios, sí nos pueden llegar a la materialización de un producto final. Si tenemos que actuar en algo,
Tenemos que hacer algo que nunca hemos hecho. Eso es el resultado de obtener lo que queremos. Un producto nuevo en el mercado es el resultado de esto. Y es el resultado de la imaginación creativa. Pregunta, ¿tienes la idea? ¿Tenemos los niveles de energía y vitalidad que queremos tener y estamos dispuestos a sacrificar tiempo y tomar riesgos en la consecución de este proyecto? A veces uno de los problemas que yo más veo en emprendedores o en gente que tiene muy buenas ideas es que abandonan los proyectos. Y tan importante es iniciar uno como llevarlo a cabo y terminarlo. Nos hemos acostumbrado malamente a dejar las cosas a medias, incompletas o sin terminar. Y esto es una afectación directa a una idea que puede ser maravillosa y que no puede ser plasmada o materializada porque simplemente no somos consistentes. Hemos adquirido el hábito de dejar todo para después y dejar todo para la después reduce nuestro potencial creador. El hábito de dejar las cosas para mañana que se pueden hacer hoy deteriora el gran potencial de un producto o algo que queramos crear. Aristóteles decía que la excelencia no es un hecho aislado, sino es un hábito. ¿Cómo desarrollo el hábito que me ayude a conseguir el propósito que quiero? ¿De qué tengo que hacer todos los días? ¿Qué acciones debo de tomar? ¿Qué acciones puntuales, concisas y claras debo de tomar para la consecución de este proyecto? Hacerlo mejor de lo que tenemos que hacer, eso es un hábito. Desde lavar los platos, hacer lo mejor que se pueda, hasta la planeación y las acciones del proyecto que queremos hacer. Otro tema que veo, que me he encontrado en la vida empresarial al momento de ejecutar un proyecto, es que quizá estamos diseñados, o al menos yo lo tuve, ese miedo a cometer errores. Yo estaba diseñado por mi formación a lo que no quería cometer errores. Con el tiempo he entendido que hay que probar y fallar, a prueba y error. Todos tenemos quizá ese miedo. Lo que no puede suceder es que no podemos vivir sin cometer errores, porque los errores son los que nos hacen crecer, reinventar y mejorar. Yo me acuerdo una vez que hubo un teléfono que tenía problemas y explotaba. ¿Qué hizo la corporación? Aprendió del error, rediseñó el producto, asumió un costo, asumió un riesgo y ahí soltó al mercado un producto mucho más mejorado y de mejor calidad. El miedo nos puede paralizar a no tener acción. Por eso es tan importante hablar del miedo. Entender, un día, escuchando, recuerdo a Robert Kiyosaki, él decía que solamente 1 de cada 10 negocios nuevos progresan o evolucionan. Entonces, esto desincentiva a muchos. Sin embargo, yo soy de la idea que hay que aprender, hay que abrir muchos negocios para que funcione uno. Hay que tener hay que tener la capacidad de aprender. De nada sirve fracasar en negocios si no aprendemos de ellos. La importancia es aprender de la oportunidad, de tomar riesgos y sobre todo en quién nos convertimos al momento de emprender un negocio y hacer algo nuevo. Eso nos hace relevantes, nos hace vivir en relevancia y en conciencia de la importancia de emprender y sacar un mercado del producto. La vida yo pienso que es próspera solamente a partir de un conjunto de acciones enfocadas a ese propósito mediante un plan. En la universidad nos enseñan a hacer planes de negocios antes de emprenderlo. Un arquitecto hace un plan antes de ejecutar su proyecto. Un piloto aviador hace un plan de vuelo antes de emprender el viaje. Importante trabajar de manera muy detallada, lo más específico posible, este plan. He visto a muchas personas que fracasan en su proyecto por no haber trabajado en un plan. El plan te da visibilidad, es un borrador que puedes cambiar, puedes ajustar sobre la marcha, pero en mi experiencia lo que no debemos de cambiar es el propósito o el servicio que queremos ofrecer. Los invito a enfrentar ese miedo a emprender, ese miedo al fracaso y ese miedo a cometer errores. ¿Cómo? Aprendiendo de ellos y yendo al frente. El tema de la planeación tiene que ver con la capacidad para ver aquello que todavía no sucede.
y anticiparme a unas horas, a una serie de eventos que ni siquiera sé si van a suceder. Abraham Lincoln decía, si solo tuviera una hora para cortar un árbol, usaría los primeros 45 minutos para afilar mi hacha. Ese es el plan. Trabaja a conciencia y en tiempo en tu plan. El plan es la parte estratégica del propósito. La idea es glamurosa, es bonita, pero hay que ensuciarse las manos para trabajar en el plan y hacerlo a detalle, con plenitud, está absolutamente presente en lo que estamos haciendo. Afilar el hacha es hacer nuestro plan, pero también tiene que ver con otra cosa. El plan tiene que ver con preguntarnos algunas cosas. Primero, ¿cuáles son mis capacidades financieras para llevar a cabo este plan? ¿Cuáles son mis recursos, mis fuentes de ingresos, mis costos? ¿Qué recursos importantes tengo? ¿Con qué recursos materiales, financieros, humanos cuento para mi proyecto? ¿Qué actividades nuevas debo aprender para la ejecución de mi proyecto? ¿Hay alguna tarea, especialización o conocimiento que deba de llevar, que atender para llevar a cabo mi proyecto? ¿Cuáles son las personas importantes que me pueden ayudar en este proyecto? Ahorita que hablábamos de las mentes maestras, hablábamos de la importancia de tener gente en nuestro equipo que agregue valor al proyecto con ideas, con conceptos, con experiencia, con conocimiento, con profesionalismo. ¿Qué actividades son importantes para llevar a cabo mi plan? ¿Cuáles son las actividades críticas para este plan y cuáles son las secundarias o no tan importantes? Pero sobre todo, ¿qué riesgo estoy dispuesto a llevar a cabo, a atender para entender y llevar a cabo mi plan? Yo separaría las fuentes de ingreso, las fuentes de los costos, las actividades, las personas, pero sobre todo, cuáles son los riesgos, el mejor y el peor escenario para la ejecución de este proyecto. Por último, antes de despedirme, no me queda más que, es una idea muy breve hablar sobre visión creativa, que es un tema muy, muy amplio, pero quiero incentivarlos al uso de esta facultad del potencial humano, el desarrollo de ideas, y que la idea no quede la idea no solamente quede en eso, en una idea, sino tener el hábito de plasmar estas ideas en papel, en escribirlas y después buscar la manera de materializarlas. ¿Cómo hacerlo? Primero, confiar en nuestra intuición. Cuando una nueva idea, un concepto llegue, no menospreciarlo. Como el doctor Elmer Gates, tener una hoja de papel o hoy en día con las aplicaciones usar nuestro teléfono y grabar una idea. Eso nos ayuda a mantenernos vigentes en lo que queremos. 2, después pensar con calma en el plan. 3, anotar todas las actividades que abonan en la consecución de este propósito y en el desarrollo de un plan. Y 4, y muy importante, aún conocer todos mis recursos para llevar a cabo el proyecto. Y por último, nadie construye nada para perder, pero aún perdiendo o no siendo exitoso en este proyecto, entender la importancia de aprender del proceso. Eso es lo que nos hace relevantes. Yo no conozco a nadie en el mundo empresarial que haya tenido éxito siempre. Yo no conozco a alguien que haya tenido solamente empresas exitosas. Todos, de alguna manera, han tenido fracasos. Todos hemos tenido fracasos. Pero el fracaso existe solamente cuando mentalmente nos convencemos de ello. Importante aprender de cada adversidad y entender que de cada adversidad empresarial siempre existe el beneficio de la semilla de un beneficio equivalente. Aún en el peor fracaso, entender que hay algo positivo. Yo mismo tuve un negocio que fracasó, tuvimos por 7 años una franquicia y después del 7º año tuvimos que cerrar. Tuvimos que entender la importancia entre la consistencia, la constancia y el ser perseverante con la terquedad, porque ya estábamos perdiendo mucho dinero, tuvimos que cerrar. Cuando cerramos ese negocio, yo hice
yo hice un ejercicio mental. Tomé mi hoja de papel y anoté todo lo que había aprendido en el proceso. Me di cuenta que ese negocio había fracasado por mi falta de conocimiento de cadena de suministro y logística en aquel entonces. Eso me hizo estudiar más, tomar diplomados, especializarme en estas áreas, y hoy es lo que tengo a bien enseñar en nuestro amado CUSEA. Cada adversidad trae tras de sí el beneficio la semilla de un beneficio equivalente. Hay un libro muy poderoso que se llama, lo recomiendo para temas de emprendimiento, es A veces gano y otras veces aprendo. Es un libro que a mí me ayudó a tener claridad sobre la importancia de aprender cuando tenemos una derrota, un fracaso temporal, pero que no se convierta en un fracaso permanente. Al contrario, que de ahí lo utilicemos como trampolín para crecer, para emerger y para ofrecer mejores productos y servicios a nuestra sociedad. Muchas gracias. Hasta ahí, José Antonio. Creo que estamos en tiempo. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Bien, maestro. Pues, bueno, el tiempo creo que pues, nunca vamos a estar listos para el tiempo, maestro. Es relativo, ¿no? No, muy interesante, digo, breve la de parte, pero creo que muy profunda si sabemos leer entre líneas lo que dice, ¿verdad, maestro? El fracaso también es una de las cuestiones del emprendimiento que a veces, pues, para matizar o hacerlo un poquito más bonito que se oiga, pues son áreas de oportunidad, ¿no? ¿Qué son las áreas de oportunidad? Pues son aquellas cosas que tenemos débiles, bajas, en las cuales debemos de trabajar. ¿Con qué fin? Pues acrecentar, como usted dice, ¿no? Y que con ello logremos los objetivos que estamos teniendo. Mire, le leo ahorita, por ejemplo, antes de seguir con eso, algunas participaciones de Gabriel Rocío Buendía, la doctora Araceli del CUCBA, que dice, aquí estamos presentes. Alfonso Miranda Torres dice, excelente. Marta Orozco, muchas gracias, muy interesante. Juan Carlos Mesa, directamente. Raúl Campos, el maestro Raúl Campos nos acompaña. El maestro Juan Carlos Mesa hace una pregunta que antes de abordar un poquito, maestro, con los apuntes que hice y que pudiéramos aprovechar el tiempo que nos resta para que profundizar más desde su experiencia todo esto, ¿no? La pregunta es, ¿las copias de las ideas que realiza algunos países para ciertos productos son considerados como productos de la imaginación creativa? Las copias... Quiero entender que se refiere de la pregunta de Juan Carlos, que si un producto, por ejemplo, Uber pues, se inició primero en Estados Unidos, tengo entendido. Después se genera una tropicalización en el sentido de que hay una mejora en otros países. O la empresa, por ejemplo, pues lo trae acá y lo identifica de una manera. Pero ¿qué pasa con productos que se generan en otro país, pero ya no son de la misma empresa? Creo que por ahí va la pregunta. Si ese producto se importa o se trae y se perfecciona, se pule y se ofrece en una mejor versión, ese es el resultado de la imaginación sintética. ¿Perdón? Perdón, maestro, perdón por interrumpirlo. O sea, técnicamente entonces sí es como dice cuando se mejora de acuerdo a las necesidades del entorno. ¿Sí? Así es. Ejemplos de imaginación sintética actuales, muchísimo. Uber es un ejemplo muy poderoso. Surge, imagínate la idea de alguien que ofrece un servicio de transporte sin tener coches, ¿no? Lo mismo sucede con Airbnb. Alguien tuvo la idea de tener una aplicación para rentar propiedades sin siquiera poseer una propiedad. Esto es el resultado de la imaginación sintética. ¿Por qué? Porque las casas, los servicios, todos ya existen. Solamente es la perfección de una aplicación que aparte ya existe, pero a alguien se le ocurre modificarla, adaptarla, mejorarla en pro de un servicio que además reduce costos para todos los involucrados. Miren que hace poco, perdón, José Antonio, veía, ahora con todo está el tema de la pandemia, pues yo vi el surgimiento de empresas. Eso ya existía antes, pero ahora hay más empresas que incluso tienen una aplicación y hacen tu súper o tu mandado con esta aplicación. Porque no podíamos salir, ¿no? Esa es imaginación sintética.
Ah, no, qué interesante, ¿no? El oír el concepto que no dominábamos, ¿no? Y que no dominamos, pero esa es la participación que genera cada uno de los especialistas que participan en nuestros webinars, ¿no? Y en algunos casos, pues hay cuestiones que sí son interesantes, ¿no? Por ejemplo, la parte que decía, doctor, obviamente, pues la imaginación sintética como una visión creativa, ¿no? Y que es la parte de generar propósitos, porque sin propósitos, pues no logramos llegar a nada. Y subsecuentemente todo esto, pues mencionó usted, cubrir las necesidades, primero tal vez las propias, con un sentido de apropiación de cada una de nuestras ideas, y después de eso creo que inmediatamente viene o se acerca a poder ofrecer un servicio, porque lo más probable es que si tú tienes esa necesidad, pues el entorno también lo tendrá, ¿no? Si satisfacemos primero una necesidad propia, que es el propósito de muchas empresas que surgen así, después se ven que es un producto rentable, que se puede vender y que puede generar y atender muchas necesidades. Pero, por ejemplo, si vamos al ejemplo de Facebook o de YouTube, son empresas que surgen para atender una necesidad puntual que tenían estudiantes en ese entonces, en ese entorno, ¿no? Y se vuelve un producto magnífico que se ha explotado de una manera increíble. No, maestro. Un favor, maestro. Creo que en términos sencillos, ¿cómo sería? Bueno, yo le digo a veces a mis estudiantes que uno como docente tiene que traducir al español lo que quiso decir el autor, ¿no? Y cuando digo traducir no es hablarlo en español, porque pues realmente cuando lo exponemos, lo decimos. ¿Cómo sería la forma más sencilla para que nuestros estudiantes, uno mismo, o sea, yo, pueda entender más fácil el concepto de imaginación sintética? Y hacer esa masticada que a veces les cuesta o nos cuesta trabajo hacer en la interpretación de la teoría a la práctica. Todos los conceptos que ya existen, no vas a inventar el hilo negro, el agua tibia. Conoces, te das cuenta de la existencia de conceptos científicos y lo único que haces es lograr la combinación de ellos para un nuevo producto. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo llegué a trabajar a los puertos y me refería a ese ejemplo, un contenedor tardaba 7 días en salir del puerto, con todos los gastos y costos de transporte, logística, movimientos de contenedor que representaba para las empresas. Nosotros nos dimos cuenta que había una figura legal permitida en la cual se podían transferir los contenedores de una terminal a otra para reducir tiempos. Nosotros no inventamos nada, eso ya estaba. Eso ya estaba permitido y estaba en la ley. Lo único que hicimos fue aplicarlo y negociar con las empresas involucradas para hacerlo avisando conforme a la ley y reducir estos tiempos. ¿Qué hicimos? Los 7 días los reducimos a 3, siendo más competitivas a nuestras empresas, a nuestros clientes. ¿Qué pasó? Pues que al rato muchas empresas siguieron haciendo lo que nosotros hacíamos, que no inventamos nada, solamente nos atrevimos y tomamos los riesgos a hacer algo que era necesario para reducir tiempos. El tema es que luego es perfectible, pues, y después todo el mundo lo hacía. ¿Qué hizo alguien más? Eso que hicimos es imaginación sintética. ¿Qué hizo alguien más? Alguien más pensó, los tiempos del puerto siguen siendo muy tardados. Me voy a ir a China o a Asia a revisar esos contenedores. No está inventando nada. No está creando nada nuevo. Está poniendo nuevos procedimientos en la logística de un contenedor para reducir los tiempos, para evitar costos y pérdida de dinero en los puertos mexicanos. Eso es imaginación sintética. Y doy esos ejemplos porque me dedico a la logística, ¿no? Pero es más o menos de qué va. Ah, perfecto, maestro. Me sonó un poquito a lo que viene siendo el concepto de innovación incremental. Ok. Que es aumentar, por ejemplo, pues el incremental, pues por ejemplo, el teléfono ya existe, ¿no? Entonces, ¿qué apareció? Pues el teléfono celular. Pues incrementó su innovación, ya que ¿qué generó? Pues le quitó el cable, le dio movilidad, ¿no? Como tal, a diferencia de antes que no existía el teléfono, ¿no?
o subsecuentemente después la innovación que viene siendo parte de la imaginación, obviamente, después de cuando tenemos por ejemplo, el celular, vamos a llamar el cacahuatito, ¿verdad? El que solo servía para hacer llamadas, a hoy el smartphone, o sea, ahí ya es una innovación un poquito disruptiva, ¿no? ¿Por qué? Porque rompe con todo lo que era el esquema de solo hacer llamadas. Obviamente el incremental hoy tenemos todos los smartphones que tienen una cámara, que tienen 2 cámaras, que tienen 3 cámaras, o sea, mejoran lo que ya hay con un fin de satisfacer esa necesidad ávida en el mercado, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota, José Antonio, en la vida de Steve Jobs, donde él textual le dice a sus técnicos y a sus científicos, a ver, aquí está una televisión y aquí está una máquina de escribir. Imagínense algo que funcione, que trabaje de manera conjunta. Eso no existía. Estoy hablando de los 70s. Y él les pone técnicamente, puntualmente, una máquina de escribir y una pantalla. Quiero algo así. Imagínense la visión de alguien que dice, quiero que una computadora personal sea asequible para toda la humanidad. Eso es un visionario y es algo tremendamente complicado porque la visión es lo más difícil de transmitir. Entonces, eso es imaginación sintética. Es exactamente lo que a lo que te refieres, José Antonio. Sí. No, maestro, interesante. Otras cuestiones que aquí apunté que me llaman la atención y creo que eso tenemos que generar a la hora de que los emprendedores inicien sus proyectos, es que no deben de rendirse. Y como usted la frase que pone el no más peligroso es el que nosotros mismos nos damos. Coincido que creo que ese es el más peligroso. ¿Por qué? Porque el emprendedor debe ser arriesgado, aquella persona que es disruptiva totalmente, ¿no? Que sí, obviamente el miedo es inherente al ser humano, pero como tal lo afronta y afronta los pros y los contras. En ese sentido, maestro, ¿qué nos complementa? Yo siempre, como me encantan esos temas, me he dado cuenta a través de los años que uno de los miedos más profundos que el ser humano pueda tener, José Antonio, es el miedo a la crítica o al qué dirán o lo que piensen otros de nosotros. Yo lo viví. Cuando yo quería emprender un negocio tenía muchas voces negativas que me decían que no lo hiciera. Y de alguna manera empezaba yo a convencerme, me empezaba a condicionar todas estas voces externas a no emprender. Pero la verdad es que nunca hice caso y tomé los riesgos. Tuve negocios que fracasaron y tuve negocios que han funcionado perfectamente por años. ¿Qué pasa? El miedo está en la falta de fe en uno mismo, en la seguridad. Es vernos capaces de llevar a cabo el proyecto que sea, a lo mejor, si no de manera exitosa, aprender del proceso. Lo más importante aquí es el aprendizaje. Yo conozco muchos empresarios que dicen, yo intenté 20 negocios, me funcionó el 21. Y hoy son incluso exportadores. ¿De qué habla de esto? De tenacidad. De consistencia, de disciplina. Yo pienso que la disciplina y la iniciativa personal son factores muy importantes para irnos quitando este miedo. Usted lo mencionaba como fe, o sea, y yo le puse técnicamente igual a persistencia, ¿no? ¿Sería correcta mi precisión, maestro? Así es. La persistencia es eso. La fe aplicada es, por ejemplo, un maratonista que se levanta todos los días, José Antonio, a entrenar, o un deportista que se levanta todos los días a nadar o a boxear, tiene que ser perseverante y es porque tiene fe en el proceso en sí mismo y tiene fe en que va a ganar. Yo recuerdo una historia de Michael Phelps en una entrevista en la que él narra cómo él visualizaba todas las competencias de nado que tenía y cómo se visualizaba cada día ganando. Obviamente no ganó nada más ideando o visualizando. Él ganó con la disciplina, la persistencia y el hambre de querer lograr algo. A través de algo que mencionan mucho ustedes, ensuciarse las manos, ¿no? Digo, metafóricamente hablando, ¿no? Que es el trabajo arduo como tal.
dependiendo tus gustos, tus empatías, tus deseos, tus motivaciones. Imagínate, José Antonio, una idea que no puede llevar a cabo porque no queremos entrar en acción. Lo más importante en cualquier proyecto, en cualquier actividad humana, es la acción. Yo en un entrenamiento, me acuerdo hace muchos años, estaba un poquito medio inusual la técnica, pero nos hacían repetir antes de dormir 100 veces, hazlo ya, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Y levantarte en la mañana, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Y ¿sabes qué? Empezar por aquello que más odias hacer. Porque a veces hay actividades que no quieres hacer tanto y las vas dejando para el último, esperando tener ganas más tarde. Lo mejor es empezar, como decía un maestro de desarrollo humano, empezar comiéndote los sapos, es decir, aquello que te cuesta más trabajo hacer. De esa manera tu día va a ser más ágil, más sutil y va a avanzar mejor. ¿Por qué? Porque empezaste con la disciplina de hacer algo que no te gusta hacer, pero que tienes que hacer. Y eso es importante, el tener acción. En ese sentido me lleva al otro comentario que usted mencionó, sobre que el 99% es técnica o trabajo y el 1% inspiración. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque, bueno, particularmente yo soy muy técnico en las cuestiones de emprendimiento. Y las cuestiones técnicas a todo mundo nos desagrada, porque representa, pues, tirar el lápiz, digámoslo desde ese punto, ¿no? O trabajar, sudar la gota gorda. Y somos como que comodinos y no lo queremos, ¿no? Pero ¿por qué lo creo importante? Porque es el 1%. O sea, si habláramos en matemáticas, pues técnicamente es nada, ¿no? Pero creo que ese 1% se tiene que volver el todo. Porque si no se vuelve el todo, lo aventaríamos a la basura. No sé cómo lo vea. Ese 1% es el propósito. Y no puede haber un proyecto, algo materializado, sin ese propósito. De ahí la importancia pero el propósito no se logra solo. Para eso hay que generar un plan y hay que tener mucha acción y mucha disciplina. ¿Cómo resolverlo? Para mí lo importante es hacerse de un gran equipo de trabajo y de las mentes que me ayuden a desarrollar lo que yo no puedo hacer. Por ejemplo, si yo me dedico a los negocios, yo estudié comercio internacional, pues es una carrera multidisciplinaria que tiene que ver con un montón de especialistas. Entonces, yo en mi vida profesional trabajo con especialistas en tratados de libre comercio, contratos internacionales, logística, me ayudo de muchas mentes que me ayudan en la consecución de ese propósito. Pero el saber lograr la colaboración armónica de todo este equipo también es un gran mérito y es un principio fundamental para llevar a cabo cualquier proyecto. Dentro de las habilidades que tenemos que generar en las universidades, pues está la habilidad blanda de lo que usted comenta, trabajar en equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque tan solo el emprendimiento es transversal. No es solo yo. No, al fin y al cabo tiene que ver. Como dice, si trabajo es abogado, pues tienes que ver tal vez con cuestiones, pues, sí, principalmente de abogacía, pero pues tal vez si eres abogado fiscal, pues ya estás metiendo otras disciplinas, ¿no? El poner un restaurante, un negocio, una franquicia, pues conlleva como tal pues, diferentes perfiles, ya no solo un abogado fiscalista, ¿no? Un abogado laboral, ¿no? Uno podría llegando a ser hasta penal. Tan solo ahí hay 3 ramas de la abogacía que se tocan en una misma empresa. Contabilidad, no se diga, administración. Si es en preparación de alimentos, pues gastronómica, en el caso que tenemos la materia en el CUSEA. Entonces, se vuelve transversal totalmente pues, los emprendimientos o cualquier actividad económica que vamos realizando hoy en día, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? El trabajo colaborativo, el equipo, los trabajos de cooperación, ¿qué tienen que tener para lograr ese objetivo que tenemos, aparte de tener metas en común que faciliten su desarrollo, maestro? Yo lo que he comprobado, José Antonio, es que en cualquier trabajo en equipo lo más importante es dar y servir. Si llegamos a un equipo de trabajo pensando en nomás dar órdenes o poner las directrices de lo que se tiene que hacer sin aportar nada, ese equipo no tiene buen puerto, no llega a buen puerto. Tiene que haber una coordinación armónica entre los esfuerzos de cada quien y respetar el área de desempeño y de especialidad del otro.
he sido parte también de equipos de trabajo plagados de ego y de vanidad que no van a ningún lado. Sin embargo, un equipo de trabajo que está enfocado en un propósito, de manera armónica, con mucha comunicación. A lo mejor es una habilidad que debemos de aprender, la comunicación asertiva, el saber cómo darnos a entender en un proyecto, en cómo plasmarlo. Otra es entender que si estamos diciendo algo, ponernos en los zapatos del que escucha y aprender a escuchar también. Y por último, una característica importante del trabajo en equipo, mantener una actitud mental positiva. Imagínate si a la primera marea o la primera adversidad o viento en contra te rindes. ¿Qué hubiera pensado Edison con los 10,000 intentos, ¿no? O sea, a lo mejor muchos nos hubiéramos rendido en el 335, no lo sé. O hay muchos que se rinden antes del 1, ¿no? Antes de empezar, porque están impregnados de estas múltiples razones por las que no pueden lograr algo, que es actitud mental negativa. Entonces, no escuchar estas voces y trabajar con este grupo humano cohesionado, con fe uno en el otro y con la capacidad para lograr lo que es el propósito del que se trate. Claro, totalmente. Y asertiva y efectiva, ¿no? Porque si no es efectiva, pues creo que también ahí dejamos de funcionar como tal. No, pues perfecto, maestro. Pues casi se nos da la hora. Me gustaría que nos hiciera el cierre de su punto de vista, de lo que quiera mencionar. Muchas gracias, José Antonio. El cierre sería nada más siempre atender todas nuestras ideas, escuchar a nuestra propia intuición. A veces las ideas o esta visión creativa surge a través de intuiciones o de corazonadas. Yo lo que he hecho a lo largo de mi vida es siempre atenderlas, obedecerlas, anotarlas y buscar un plan para desarrollarlas. Transmitir esta opinión a un grupo humano que me pueda ayudar a entender la viabilidad de este proyecto, ¿no? Y 3, hacerlo siempre, esa es mi percepción muy personal, siempre un servicio, un propósito con el fin de servir a otro o a la humanidad. ¿Cómo hacer de este mundo un planeta mejor? Muy de acuerdo, maestro. Pues, maestro Alejandro Manuel Miranda Torres, pues agradecerle el tiempo, su participación, esta parte creo que emotiva que necesitamos y necesitan todos los emprendedores, que a pesar de que sea muy poca tal vez la parte emotiva, tiene que ser más fuerte aún, el doble, o sea, le invertiríamos totalmente, ¿no? ¿Sí? En la parte de la ejecución. Empújate, porque si no te empujas tú, nadie lo va a hacer, porque todo lo contrario dicen, es difícil, pero hazlo, compleméntalo con un plan de negocios, con un plan estratégico que te diga que hay viabilidad técnica también, porque no nada más es aventarse como loquito, sino que veas que hay viabilidad para poderlo realizar y lo ejecutes. ¿Verdad? Pues, maestro, ¿algo más que quiera cerrar? Nada, hay que atreverse a hacerlo, no escuchar las voces negativas, hay que ser muy cuidadosos para que no nos roben ideas, eso también sucede. Aquí con los profesionales en el área para atender y cuidar y proteger estas nuevas ideas. Y muy agradecido contigo, José Antonio, con el CUSEA, con la Universidad de Guadalajara, feliz de haber estado aquí. Pues gracias, maestro. Pues a nombre del maestro Samuel Cárdenas, director del INE, del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, agradecerle a todos cada uno de los participantes. Gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.